Hola, hoy vamos a conversar sobre un tema de mucho interés para aquellos que trabajamos con la estadística. Este tema tiene que ver con caracterizar el conjunto de datos que hemos recolectado. Hoy trabajaremos con la media aritmética. Para comprender el concepto de la media aritmética, comenzaremos con el análisis de conjuntos pequeños de datos. Esta actividad puede replicarse perfectamente en conjuntos más grandes de datos. Imaginemos que un estudiante ha obtenido 4 calificaciones en un curso de matemática. Ha obtenido 11, 19, 13 y 17. Cada uno de ellos representa la nota obtenida en una evaluación a lo largo de todo este curso. Si vemos este conjunto de datos, podemos hacernos una cantidad de interrogantes. Una de ellas es ¿cuál va a ser el rendimiento final de este estudiante? Pudiera ser 11, pudiera ser 19 o 13. Vamos a descubrirlo. En primer lugar, les recomiendo que ordenemos el conjunto de datos, comenzando desde el menor hasta el mayor de ellos. Comenzamos con el número 11, seguido por el número 13, hasta llegar al número 19. Observando este conjunto de datos, comenzamos a identificar un conjunto de patrones. Podemos ver que entre el valor mayor y el valor menor de las notas obtenidas hay 8 puntos. Esto es lo que se conoce como rango, que corresponde al valor máximo menos el valor mínimo. Para este caso, el valor máximo menos el valor mínimo son 8 puntos. Ahora bien, a pesar de tener el rango, en muchas oportunidades es importante obtener una única medida que caracterice todo el conjunto de datos. Es decir, que podamos resumir todos estos datos en un solo valor. Este valor va a ser un valor representativo o típico de ese conjunto de datos. Este es lo que llamamos medidas de tendencia central. Una medida de tendencia central es un valor que represente de manera correcta a todo el conjunto de datos. La medida de tendencia central que vamos a calcular para este conjunto de 4 datos va a ser el promedio, que no es más que la suma del conjunto de datos entre el total de datos. Para este caso son 4 valores. El promedio de notas para este estudiante es de 15 puntos. Observamos cómo aparece un nuevo símbolo, que es una X con una barra sobrepuesta. Más tarde conversaremos sobre este símbolo. ¿Qué pasó con las notas de este estudiante? Este estudiante, después de obtener 4 calificaciones a lo largo del curso, todas estas notas se resumen en un solo valor, 15 puntos. A pesar de que él no obtuvo 15 puntos en ninguna de esas calificaciones, pero el valor que representa mejor este conjunto de datos a través del promedio son 15 puntos. Hace un instante les comentaba que había aparecido un nuevo símbolo, X con una barra superpuesta. Esta es denominada X barra y es el símbolo con el que se conoce la media aritmética para la muestra. La muestra se refiere a ese conjunto de datos que hemos recolectado para un estudio. Ahora bien, si queremos calcular la media aritmética para la población, esta se representa a través de la letra griega mu. Observemos cuáles son las fórmulas para la media aritmética, tanto muestral como poblacional. Vemos que la media aritmética es la sumatoria, el símbolo que vemos es de sumatoria de todo el conjunto de datos sobre n. Para el caso de la muestra, la n se representa, que es el conjunto de datos, se representa con una n minúscula. En cambio, para la población, la n se convierte o se representa en una n mayúscula. A pesar de que ya conocemos las fórmulas para el cálculo del promedio de la media aritmética, resulta interesante comprender cuál es el significado de la media aritmética, que no es más que un punto de equilibrio dentro del conjunto de datos. Observemos la siguiente animación. Vemos una barra en la cual van cayendo y se va moviendo la barra en el sentido y en el peso de los números que van apareciendo. Observamos cómo la barra va cambiando de posición o se va inclinando en función del peso del número que va apareciendo. En un principio la media se convierte en el primer valor que aparece, luego se va moviendo en función de cada uno de los valores que van apareciendo, hasta que finalmente logra equilibrarse en el valor de 15 puntos. Con lo que hemos visto, podemos concluir que la media aritmética es una medida de tendencia central que se calcula utilizando todo el conjunto de datos. Simplemente debemos sumar los datos y dividirlos entre total. Esta medida es una excelente medida de resumen de datos.